Soy Raquel Escandel y en esta unidad vamos a ver las modalidades de segmentación de públicos en Internet, es decir, a qué usuarios le aparece la campaña publicitaria. En Internet, además de las variables sociodemográficas, la tecnología permite establecer diferentes modalidades de segmentación de público objetivo, cuya definición marcará las ubicaciones y momentos en las que aparecerá la campaña, es decir, cuál va a ser la selección de soportes online. Vamos a ver los diferentes tipos de segmentación, que pueden ser por soporte, por temática, contexto, ámbito geográfico, redes o conexión con otros públicos, comportamiento y por frecuencia. Hay que decir que en una misma campaña se pueden dar varios tipos de segmentación. La primera sería la segmentación por soporte, es decir, las personas que visitan un sitio web concreto. En Internet, dada la gran atomización del medio y por tanto la amplia cantidad de posibles canales o soportes donde incluir la publicidad, es difícil disponer a veces de datos fehacientes sobre el volumen y perfil de audiencias de los mismos. Sin embargo, tecnológicamente se ha avanzado de tal manera que cualquier página, cualquier web, por pequeña que sea, puede llevar un control de los parámetros de analítica web. Cuántas visitas ha recibido, cuántos usuarios o navegadores únicos, desde qué ubicaciones, cuánto tiempo ha pasado en el sitio, etc. Estamos hablando de la analítica web. Hay que tener en cuenta que dos herramientas diferentes de medición pueden otorgar resultados diferentes para la misma métrica y para diferentes páginas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de herramientas se está utilizando en ambas páginas para poder compararlas y tener en cuenta este tipo de posibilidad, de dificultad. Para el criterio de selección de un soporte determinado podemos tener en cuenta este tipo de datos y, por otro lado, el contenido del site. Esta segmentación por soporte permite alcanzar a las personas que entran en este sitio. A priori solo pueden conocerse este tipo de datos cuantitativos, no tanto sociodemográficos, y por tanto hay que tener en cuenta este tipo de variables para seleccionar la página. Un ejemplo de este tipo de campañas podría ser, de este tipo de segmentación, podría ser una página local o de un contenido muy específico, porque al final vamos a las personas que están visitando ese site. Por ejemplo, si vamos a una localidad determinada, serían personas interesadas en las noticias de esa localidad o en esa temática concreta de ese site. Otro tipo de segmentación sería la segmentación por temática. En este caso, nuestra definición de público objetivo sería las personas que visitan sitios web de un determinado tema. Se basa en esta segmentación de aficionados o interesados en una temática concreta. Por ejemplo, podrían ser interesados en webs interesados en viajes. Para ello, utilizaríamos webs en las que aparecieran contenidos relacionados con viajes, contenidos con destinos, etcétera, etcétera. Este tipo de segmentación se suele utilizar en las redes publicitarias, ya que ofrecen una gran cantidad de soportes y muchas veces están categorizadas por su contenido. En estos casos, el rasgo psicográfico, es decir, el interés por ciertos tipos de contenidos, sería el que define la definición de este target, y la publicidad aparecerá solo a las personas que visitan este tipo de sites. A continuación encontramos la segmentación contextual, que va un paso más allá de la segmentación por temática. Basa su elección en soportes con diferentes contenidos, pero concretamente con diferentes palabras clave que se encuentren dentro de ese soporte en cuestión. Un ejemplo de definición de target, según esta premisa, sería personas interesadas en, por ejemplo, transporte ecológico, alternativas al coche, vehículos eléctricos, etc. Así con palabras o términos clave que se consideren relacionados con la marca o con el producto que estamos anunciando. Según esta propuesta de segmentación, funcionan los buscadores. Por ejemplo, Google en su buscador tiene la posibilidad de poner anuncios y le aparecerá a las personas que buscan estas palabras clave determinadas. Mediante la tecnología adecuada y, por ejemplo, empleando una red de soportes publicitarios, el anuncio solo aparecerá en las páginas en las que hubiera algún texto que contuviera estas palabras clave. Es decir, no solamente se puede utilizar en buscadores, sino también en sitios en los que haya contenido en los que aparece este tipo de palabras clave. En este caso, artículos sobre vehículos híbridos, es decir, un tipo de personas a las que les interesa este tipo de contenidos. Otro tipo de segmentación que puede ir combinada con las segmentaciones anteriores es la segmentación por ámbito geográfico. Digamos que limitamos la campaña a usuarios que se encuentren en una zona determinada. Definiría el público objetivo por su lugar de navegación, es decir, personas que se encuentren en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, restringiendo la publicación de la campaña únicamente a las personas que se encuentren en esa zona.
¿Cómo se sabe que las personas están en esa zona? Se utiliza una dirección que es la IP, Internet Protocol, que es un código que identifica cada uno de los dispositivos en los que el usuario accede a Internet. También es cierto que a veces puede haber errores en dónde se ubica esta IP. Es decir, si yo hago una campaña muy concreta en una ciudad, en la ciudad de Barcelona, puede ser que mucha gente que está en Barcelona su IP aparezca en otro sitio. Hay que tener en cuenta este tipo de limitaciones, aunque en ámbitos más grandes, por ejemplo, si la segmentación geográfica es todas las personas que se encuentren en un país determinado, evidentemente el margen de error será bastante menor. A continuación encontramos la segmentación por conexiones. Las redes sociales hacen públicas las conexiones de los usuarios entre sí, algunas de ellas, gustos, aficiones, etcétera, una serie de información que permite también la segmentación en base a estas variables. La herramienta de creación de anuncios en Facebook, por ejemplo, permite segmentar las campañas por una serie de parámetros cada vez más amplio. Entre ellos está el tema de la influencia que ejercen las diferentes personas que se encuentran a tu alrededor. Y eso es una de las bazas que tiene Facebook para mostrar las campañas. Es decir, nuestro público objetivo serían las personas, por ejemplo, afines a una marca, es decir, seguidoras o fans de una marca, más los amigos de esas personas. Se basa en la hemofilia, es decir, la tendencia a relacionarnos con personas que son parecidas a nosotros. Entendemos que las personas en entornos sociales cercanos tienen patrones de comportamiento y aficiones similares y por tanto pueden estar más cercanas a la marca o pueden estar más susceptibles de generar una respuesta positiva hacia este tipo de publicidad. Como hemos comentado, dependiendo de la red social, de los datos que recabe esa red social, podemos segmentar. En este caso, por ejemplo, Facebook es una de las redes que lo permite. Por último, encontramos la segmentación por comportamiento. Vamos un poco más allá, porque impactamos solo en aquellos usuarios que hayan realizado una actividad online concreta. Por ejemplo, visitar cierto tipo de páginas. Digamos que este conocimiento del usuario que haya visitado una determinada tipología de páginas se realiza mediante cookies, que son códigos de seguimiento que se instalan en el navegador utilizado por el usuario para seguir su rastro e impactarle en función de las páginas que haya visitado. Esta técnica se utiliza, por ejemplo, en ciertos portales como Microsoft. Por poner un ejemplo, si queremos hacer una campaña de un tablet, podemos primero conocer a los usuarios y decir, vale, los usuarios que visitan las páginas de tecnología van a ser mi target, porque digamos que el tablet está encaminado a ese tipo de campañas. Una vez que ese usuario ha visitado la página de tecnología, es nuestro target y la campaña le impactará a ese usuario independientemente de en qué soporte se encuentre. A lo mejor está navegando por una página en la que el contenido es de belleza y le aparece la publicidad del tablet. En este caso, nuestra audiencia, nuestro público objetivo, sean personas que hayan visitado cierto tipo de páginas y los soportes podrán ser variados. El contenido podrá ser diverso, simplemente que nosotros impactamos a ese tipo de target. Y un paso más allá de este tipo de segmentación puede ser la segmentación por frecuencia o retargeting. En este caso, vamos al target, que es un antiguo visitante. También se denomina remarketing por algunas plataformas. El público objetivo que se pretende impactar es aquel que ha realizado una acción muy concreta. Por ejemplo, ha visitado previamente un determinado sitio web. La diferencia es que la segmentación es mucho más concreta porque está basada normalmente en una visita a una página específica. E incluso puede realizarse no solamente que haya visitado una página concreta, sino que haya visitado una página concreta y no haya realizado una acción. Por ejemplo, que haya visitado una página un e-commerce y no haya comprado, o que haya visitado una página de aterrizaje o landing page y no haya rellenado el formulario de contacto. Esta persona, mediante las cookies, podemos seguir su rastro posteriormente e impactarle durante su navegación en otras páginas que pueda visitar. Esto se utiliza, por ejemplo, en portales como Booking o en páginas de e-commerce como como Fnac, en las que, por ejemplo, si yo estoy mirando un tipo de producto e incluso un modelo determinado de móvil, luego voy navegando y esta publicidad me persigue, es decir, me aparecen anuncios no solamente de la Fnac, sino de los modelos concretos que yo he estado visitando previamente.
Esto ha sido todo, muchas gracias.